para hacerte claro qué entendemos por la metodología integrada, y ya entrar un poquito en el análisis de la metodología integrada, hay que diferenciar bien en la nomenclatura qué es un método y qué es una metodología. Un método es un camino, ¿verdad? Un método es el caminar hacia un objetivo y tratar de lograrlo. Metodología. La metodología es un conjunto de métodos. Entonces, tenemos que definir bien, porque a veces se dice metodología global. No, es un método global. Para hacer una metodología, ese método global necesitaría de otros métodos. Hoy día están dos escuelas muy importantes y estarán siempre. La escuela cognitiva, en un extremo, donde se fundamentan los métodos, el microciclo estructurado, los métodos más globales, más puros, los métodos más integrados, digamos, llamados así. La periodización táctica también. Y están los métodos, para llamarlos, que optimizan las capacidades condicionantes, los métodos más analíticos o ortodoxos. Pues bien, la metodología integrada está en el medio. Nos llaman eclécticos a nosotros, con la bandera está también, el otro día estaba escuchando no un enfrentamiento, pero sí dos posturas distintas, muy linda la charla, la verdad que me dejó muchas cosas. Y planteaban entre el microciclo estructurado, por un lado, y la periodización táctica, ¿verdad? Y era enfrentarlas y ver qué condiciones tenían unas y qué condiciones otras. Y en determinado momento, sí, bueno, pero hay una tendencia más en el centro, que es la que realiza el profe Ortega, que es la metodología, es un método integrado, bueno, en fin, que es muy ecléctica. Yo digo, no somos eclécticos. Si bien estamos en el medio, a ninguna tendencia le decimos que no. Tratamos de identificarnos con todas las posibilidades de esos métodos. Somos integradores. El otro día me lo decía un gran profesional argentino esto, que es el señor Mario Di Santo, palabras mayores de la preparación física en la Argentina. Y me decía, escuché, sí, que decían que eras ecléctico. Es integrador, que es distinto. La metodología integrada está en el centro. La metodología integrada vive de tomar métodos de los que más entiende pueden participar dentro de esa metodología, sin cerrarse a ninguno. Pero ¿qué sucede? Que a veces nos critican, porque claro, nosotros usamos los métodos analíticos. ¿Cómo no vamos a usar los métodos analíticos y ortodoxos si son los que a las capacidades motoras las optimizan más? Bien sabido es que los métodos cognitivos, los cognitivos motores, si viven de lo cognitivo, no pueden optimizar las capacidades al máximo, porque viven de lo cognitivo. Entonces, ¿cuál es la crítica entre ambos? Y que los dos tienen razón. Uno, viven de las decisiones, de la toma de decisiones perceptivas, en fin, de todo lo que es la parte global, las situaciones de juego, resolución a través de situaciones de juego y todas las complejidades que eso trae. Método puramente global o estructurar, de repetir y repetir situaciones de juego que hay que, como es la periodización táctica, básicamente es mucho más la periodización táctica, pero la defino en forma corta, ¿sí? De esa repetición de situaciones que se puede enfrentar. Pero también el método ortodoxo plantea de que no pueden optimizar las capacidades condicionales. Y ellos sí, y también es muy válido lo que dicen, porque hay otro método que se puede llegar a un estado de forma muy importante optimizando las capacidades condicionales. Pues bien, la metodología integrada lo que trata es del método analítico, tenerlo presente, porque optimiza las capacidades condicionantes y es muy importante, y de los métodos cognitivos extraer las partes que son a través de las situaciones de juego y los métodos globales, las soluciones de muchos problemas que se presentan en el fútbol, por ejemplo. El otro día había un preparador físico español que subía un trabajo y quería hablar del método global.
presentó 3 trabajos. El primer trabajo era un duelo. Porque un duelo es una situación de juego. Eso es un método global. Cuando hay una oposición activa, estamos hablando de situación de juego. Un ejercicio analítico o un método analítico con balón, puede ser una ronda de pases sin oposición, puede ser ejercicios, drills técnicos, pero nunca cuando hay una posición activa, porque pasa a ser una situación de juego. Después presentó un ejercicio en el cual era un rondo de 7-3, trabajando globalmente, bonito, la verdad que salió lindo, después le voy a decir por qué salió lindo. Jugaba a 3 toques, le iban poniendo algunos temas, los entrenadores por fuera, 2 toques, dominar los 2 perfiles de salida, con 3 para robar, ubicarse en zona media para venir a apoyar como pivote. Y después presentó un trabajo estructurado. 2 líneas de 4 enfrente, trabajando la basculación según el lado, la calle donde el balón estaba, ¿verdad? Con 2 puntas atrás y 2 puntas atrás para romper línea, y eso tenía la posibilidad de tocar hacia el otro lado para poder convertir, y eso hacía que la línea de 4 también hiciera ese movimiento de achique hacia atrás. Era una situación estructurada de línea en situación de juego. Estaba muy bien lo que presentó. Lo que se olvidó de decir es que es metodología integrada y que los 3 trabajos eran del Atlético de Madrid. Que no es peyorativo. Para presentar, a veces, no es hablar de que el Atlético de Madrid es el equipo que hace ese tipo de tareas. No, muy bien. Él lo que debió haber dicho es que la metodología integrada es eso. Es unir ejercicios técnicos, analíticos, situaciones de juego muy globales y situaciones de juego estructuradas. Eso es la metodología integrada, porque de todos los métodos se nutre, de todas las herramientas se nutre. Entonces, no es método global eso, no es diferenciar lo que es el método global. Yo entendí lo que quiso decir, pero realmente es una metodología integrada lo que presentó. Entonces, a veces a nosotros un poco se nos plantea o se nos hace una composición del lugar de que vivimos de las capacidades condicionantes en su optimización. Y es cierto, porque nosotros entendemos de que la resistencia, la velocidad y la fuerza son capacidades muy importantes en el fútbol, pero que hay una fundamental, que es la fuerza. Porque si la fuerza se deteriora, las capacidades como la resistencia y la velocidad comienzan a deteriorarse, empiezan a tambalear. Entonces, ¿cómo no vamos a optimizar nosotros esas capacidades? ¿Cómo nosotros, si mañana tenemos el tiempo necesario de un modelo de ATR en nuestra acumulación, cómo no vamos a tratar de optimizar con métodos analíticos si nosotros sabemos que ese sostén nos puede ayudar en hacer un proceso, en hacer una unificación con métodos analíticos, métodos globales, y tratar entonces de hacer una estructura de trabajo, de la cual una va pasando a la otra y son eslabones que se van armando, sin dejar de lado ninguna. La metodología integrada, en una palabra, es libre, es totalmente libre, no es fundamentalista. Lo fundamentalista es decir, yo hago determinado método, periodización táctica, la fuerza no la puedo tocar, los gimnasios no están. Bueno, muy bien. Para la metodología integrada la fuerza es muy importante. Y también utilizamos parte de la periodización táctica en nuestra metodología, porque la vemos súper eficiente. Pero también utilizamos del método ortodoxo un complemento, una cimentación que nos ayude todavía a optimizar más ese rendimiento, como lo pueden hacer los métodos analíticos. Del microciclo estructurado, el método global. Claro que usamos situaciones globales, pero también te voy a decir que todos los métodos tienen sus problemas. Nada es dueño de la verdad, ni siquiera la metodología integrada es la dueña de la verdad. Entonces, por eso no creemos en los fundamentalismos. Pero, experimentando, porque parece que ahora el método global tiene 10 años de vida, el método global
empieza en el año 1980, en la década del 80, cuando los franceses copian del sistema del Río de la Plata cómo aprendíamos a jugar al fútbol, cómo jugábamos con el cordón de la vereda, en cabeza de la playa. Como uno tiene bastantes años, ya tiene alguna cana arriba antes, se acuerda de ese proceso. Y cuando ellos lo llevan a Europa, ¿qué es lo que hacen? Hacen un estudio excelente, buscan cuadrículas, lo encierran, tratan de darle un sentido a ese trabajo técnico, a esa situación de juego, tratan de catalogarla o estructurarla, buscarle, por un lado, qué metabolismo se puede entrenar en esa situación de juego, y no hacen otra cosa que trabajar a través del entrenamiento deportivo. Pilar físico, pilar técnico, pilar táctico, pilar psicológico. Entonces lo envuelven en una cuadrícula, le ponen una frecuencia cardíaca, le ponen un número de participantes y dice, con tanto número de participantes y estos contenidos podemos hacer un trabajo de potencia aeróbica. Y empiezan a dividir en aquel entonces ya en capacidad y potencia los metabolismos. Y así lo hacen con la capacidad láctica y la potencia láctica. Y así lo hacen con la potencia lactácida y la capacidad lactácida. Año 85. Entonces, cuando hablamos de periodización táctica, el Club Atlético Defensor, el otro día lo decía muy bien, un profe uruguayo, el señor Chaquijian, en una charla que también escuché con Pablo Rosso, que de acá le mando un saludo enorme y le agradezco que haya destacado nuestra forma de trabajar en el Atlético de Madrid. Él lo decía, el profesor José Ricardo de León dio un vuelco en el fútbol uruguayo. En el año 76 quiebra el bipartidismo Nacional Peñarol, gana Defensor el campeonato uruguayo, con una periodización táctica. No tenía esa nomenclatura como nombre, pero fue el primero que trabajó en un sistema y para un sistema a través de la repetición en un sistema. Hoy cuando extraemos un juego de la periodización táctica, como puede ser el fútbol presión sin portero, el profesor José Ricardo de León, al cual yo fui futbolista en aquella época, futbolista normalito, de quinta división, nos tocaba hacer sparring de primera división y nosotros competíamos contra el primero y ellos jugaban sin portero, sistema, nos presionaban, no podíamos pasar del mitad del campo. Era la aplicación del sistema en espacios reducidos. Estoy hablando del año 76. Entonces, les quiero decir que los métodos aparecen no evidentes, pero ya vienen con bases culturales antes. Por eso no hay que descartar nada. Por eso no hay que descartar los profes, como de la vieja guardia, como cuando yo me inicié y los miraba como unos fenómenos, como fue Langlade, como fueron millones de nombres que han marcado un mojón en la historia, como la Argentina ha tenido excelentes preparadores físicos. Muchachos, no trabajaban con un GPS y tenían un dominio de las cargas espectacular. No trabajaban con GPS, pero integraban, usaban mucho la creatividad. Había un sentido de la valoración de la carga. Entonces, ese tacto con errores, sí, errores cometemos nosotros ahora, hoy día. El ensayo y el error es así. Pero quiero decir que no todo lo de antes estuvo mal. Hay cosas excelentes que se hicieron antes y que yo hoy día las sigo haciendo. Yo fui ayudante de un gran profesor. Lo primero que me enseñó que resistencia es todo en fútbol, hasta cambiarse a resistencia. Entonces, uno va viendo lo que pasó antes y cuando le dijeron el interval training era el sistema que más rápido ponían en forma un futbolista. Y yo dije, pucha, yo que estoy con el tema de los espacios reducidos, año 85, para mí que me dijeran eso, yo ya venía con todo esto no evidente de aplicar ya las situaciones de juego. Hasta que un día me dice, hay una huelga de 46 días en Peñarol. Y me dice, está muy lindo el trabajo, pero vamos a hacer interval training. Lo vamos a poner más rápido. Y después vamos a hacer pliometría, que lo vamos a poner más rápido en forma. Después que hagamos un poquito de protector, lo vamos a trabajar. Porque los tenemos que poner rápido en forma. Somos Peñarol. Nos van a pedir ganar mañana. No nos van a dar tiempo de nada. Entonces, sí, a uno le van quedando todos esos tipos de conceptos. Y si tú miras hoy día lo que es un intermitente o el método intermitente, tan famoso, no deja de ser un interval training más corto. Lo único que la pausa no es rendidora, que tiene algunos detalles diferentes. Sí, sí, sí.
pero el intermitente lineal no deja de ser un interval training, más adaptado al fútbol. Es decir, que todo lo que estuvo antes tiene una repercusión tremenda hoy día. ¿Y por qué entonces la metodología integrada más que nunca? Porque no se puede obviar nada. Yo cuando a veces escucho el entrenamiento fraccionado quedó en la historia. ¿Cómo va a quedar en la historia el entrenamiento fraccionado? Si yo mañana utilizo un método global en mi metodología integrada, como es un espacio reducido, y jugamos 5 contra 5, 5 contra 5, miro la frecuencia cardíaca, miro el GPS, termina el espacio reducido, salí contentísimo, trabajo de potencia aeróbica, tanto de distancia de carreras especiales, tanta de alta intensidad, quedé enloquecido. Tantos apoyos, aceleraciones, desaceleraciones. Muchachos, al otro día hago el mismo juego, con los mismos contenidos, con los mismos participantes, no me da lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un problema de propuesta, un problema de si el futbolista entra en contacto, si lo hizo igual, si está con esa precisión, si no está la predisposición que tiene. La situación de juego tiene 1000 variantes. Su punto de vista psicológico, cómo está él, cómo llega él a ese espacio reducido. Pero no es la misma carga. Y ahí hay fuga. Si hay fuga, tendremos algunos métodos analíticos para que esa fuga la podamos complementar, me imagino. Y qué mejor que un método fraccionado que estabilice, que da eficiencia permanente del área que queremos trabajar. ¿Por qué no pueden ser compatibles? Claro que son compatibles. Entonces, pero si soy un fundamentalista que solo quiero método global, claro, no lo puedo hacer, lo tendré que hacer a escondida. Entonces, ¿ser fundamentalista para qué? Por eso defendemos la metodología integrada. Además, hay un tema que para mí es fundamental. La libertad de poder optar con todas las herramientas. Si yo mañana veo que un futbolista que tiene un potencial neuro espectacular y veo que a través de solas situaciones de juego no le despierto ese nivel, venga, vamos a trabajar una sumatoria de acciones musculares, vamos a trabajar un poco, convertir una isometría en un concéntrico explosivo y de ahí con método pliométrico y busquemos otros caminos y siempre vamos a estar dosificando de la misma forma. No hay respuesta porque los estímulos tienen que tener variabilidad siempre conducida a través de una metodología. Y eso es lo que nos da a nosotros la libertad de poder trabajar, de no estar atados a nada por defender un determinado método. Y eso creo que es la gran ventaja que tenemos nosotros en la metodología integrada. Yo tengo un entrenador que trabaja al lado mío, que lo primero que me pregunta, ¿cuántas repeticiones vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para el trabajo táctico? ¿Cómo vamos a dosificar el trabajo? ¿Dónde está el desarrollo de la semana? ¿Dónde está la introducción? ¿Dónde está la descarga? ¿Y dónde está la estimulación? Lo necesita, es su orden. Y él, más que nadie, elige de todos los métodos, porque nosotros tenemos trabajos adquiridos de entrenadores espectaculares como Guardiola, y hemos visto trabajos excelentes, y lo hemos adoptado. Lo hemos dosificado nosotros, y a través de nuestro control de entrenamiento también lo hemos cubierto a posible fuga o al ritmo que nosotros queremos llegar, que son muy importantes, ¿no? A la estructura de juego que nosotros queremos hacer. Y eso creo que es el secreto nuestro, secreto. Es nuestra metodología, es lo que nos ha mantenido durante tanto tiempo en el club que estamos muy contentos de estar, pero que fundamentalmente nos dejaron, nos permitieron trabajar de esta manera. Puede ser que mañana a alguien le guste más, le guste menos cómo juguemos, pero lo que sí no se puede rebatir es que nosotros somos estables, somos una metodología que perdura, no que dura un ratito. Pero ¿saben por qué perdura? Porque vive de todos los métodos. No es porque sea mejor que ninguna, porque no está cerrada a nada. Y que fundamentalmente, y te voy a dar el último detalle, nosotros buscamos por la eficiencia del trabajo. Nosotros queremos ser eficientes. En esta época de confinamiento, nosotros, gracias al método fraccionado y gracias a los controles de entrenamiento que tenemos sobre la van, nosotros podemos estipular cargas en cinta
o extrapolar cargas a la cinta, trabajando fraccionado y viendo la reproducción de frecuencia cardíaca y viendo posibilidades de si estamos perdiendo mucha forma, si los niveles del umbral se han corrido o no. Hemos creado hasta test artesanales. ¿Por qué? Porque también utilizamos los métodos analíticos. Entonces tenemos herramientas para poderlo hacer. ¿Nos podremos equivocar? Sí, puede ser. Pero sí la tenemos, los futbolistas lo conocen. Hemos extrapolado test hasta la bici. Nosotros teníamos 15 cintas y el resto eran 5 bicis, que es distinto. Bueno, dosificamos la cara posterior porque obviamente la bici tiene otro tipo de trabajo, pero extrapolamos el trabajo a bici. ¿Pero por qué? Porque tenemos una base también analítica y eso nos dio un trabajo por lo menos de seguimiento, de control, de que las cargas no se nos cayeran tanto, que obviamente se nos van a caer a todos porque tanto proceso de 50 días lejos de lo que es la competencia es difícil. Pero nosotros tuvimos herramientas por lo menos para saber la caída que nos estaba produciendo. En la fuerza lo mismo. Si nosotros sabemos dónde está un pico de potencia, porque analíticamente también trabajamos la fuerza, para nosotros es más fácil saber qué es una fuerza explosiva con cargas bajas, para nosotros y qué es una fuerza explosiva con cargas altas, y dónde nosotros podemos estipular y cómo ir negociando las distintas acciones musculares para convertir esa estimulación necesaria del mantenimiento, por lo menos muscular. Entonces, hoy iniciamos ya la etapa de los primeros días y nos encontramos con una respuesta de los futbolistas que los jugadores lo vemos bastante cercano al trabajo que estamos haciendo. Nos preocupamos de un entrenamiento protector, que eso es fundamental. Nos preocupamos de la compensación, obviamente de la compensación muscular, de todo lo que son las coordinaciones con las normas que hay, porque tienen que ser trabajos individuales, creando muchas situaciones. Pero ya estamos adelantados desde el punto de vista táctico. O sea, que también le robamos a la periodización táctica ciertas repeticiones y ya la estamos poniendo. Respetando las distancias, no se pueden mezclar los futbolistas, pero nosotros ya estamos armando nuestros trabajitos tácticos desde el inicio, ya llevamos 3, llevamos 2 ofensivos y uno defensivo. Es decir, la metodología integrada te brinda eso, y sobre todo eficiencia es integral. Es clave el trabajo de la eficiencia. Y te cito un ejemplo, sin ir más lejos. Nosotros enfrentamos en el último partido de Champions a uno de los mejores equipos que yo particularmente he enfrentado, ¿no? Y el Bayern de Guardiola, para mí fueron 2 equipos brutales, que lógicamente nos dañó y sufrimos mucho. Liverpool es un equipo que no lo voy a descubrir yo, que juega a un ritmo intensísimo, y que lo hace durante largos procesos del partido, que tiene excelentes futbolistas, todos elegidos para trabajar a esa intensidad, que está muy bien dirigido, evidentemente, por un entrenador sumamente capaz, que tiene una estructura brutal de trabajo, porque los futbolistas juegan prácticamente de memoria, pero sobre todo lo que más me llamó la atención, el ritmo. Nosotros manejamos un ritmo estable de tantos años en el club. Básicamente tenemos un banco de datos bastante lindo, bastante lleno de recursos como para tener una estadística con un coeficiente de validez cercano. Y nosotros cuando andamos alrededor del 120, que bueno, en nuestro ritmo de competencia somos fuertes. Bueno, este equipo nos superó, pero por largos ratos del partido. Indudablemente ahí vivimos en carne propia por qué tenía tantos partidos jugados siendo invicto. Si bien en el Wanda nosotros hicimos un gran partido, ellos prácticamente no remataron al arco, pero hicimos un trabajo espectacular. En Anfield sufrimos muchísimo. Ya desde el inicio, bueno, en la primera jugada tuvimos la oportunidad de marcar y no lo hicimos, pero fue un sufrimiento total, porque fue un dominio tremendo, un equipo de una presión, los saques de banda presionan además con un orden
y luego recuperan el balón y lo juegan con un sentido tremendo y una velocidad tremenda. Bueno, ¿dónde está la eficiencia? Digo yo. La eficiencia está en saber sufrir, en saber sostener estos momentos difíciles a través de eficiencia y saber cuándo está tu momento, porque todos en un partido de fútbol tenemos nuestro momento, hasta el más débil tiene su momento, y nosotros nuestro momento sabíamos que íbamos a tener nuestro momento, después por ahí lo llaman suerte. No es difícil, no creo que la suerte sea tan elemento importante en esto, cuando vos 2 partidos ganás los 2 partidos. La suerte, es cierto, es un juego y hay azar. El portero nuestro en Anfield fue espectacular. Nosotros creo que hicimos también algunas cosas bien, otras nos equivocamos. Ellos fueron netamente dominantes, pero no se olviden que nosotros empezamos la prórroga y recibimos un gol que es knockout. Y ya Liverpool no era el Liverpool del partido, porque evidentemente hay un trajín y todos lo sienten, pero ellos tienen la suerte de anotar el gol enseguida, y un 2-0 era tremendo. Sin embargo, la eficiencia te lleva a quedarte sosteniendo, que tu situación la vas a tener. Y eso es una muestra clara que ser eficiente es por donde debe pasar el fútbol. Si hay en algún momento te va a dar posibilidades, es la eficiencia. Yo creo a través de mi carrera, me quedo con la eficiencia. Sé que hay momentos que las carreras de altísima velocidad deciden los grandes momentos, es cierto, pero el fútbol dura 90 minutos y tiene muchas secuencias en un partido. Y a veces tiene una prórroga, y a veces tiene un momento en el campeonato. Los campeonatos español es de los más largos del mundo, tiene 38 fechas. Y decía el señor Luis Aragonés, gran entrenador, en las últimas 10 fechas se definen los torneos. Y eso se llama eficiencia, estabilidad, estable. Y los equipos que son estables viven de muchos métodos de trabajo para ser estables. Entonces, cuando cuestionan un método fraccionado, hay que saber respetar el método fraccionado también, porque en la resistencia, por ejemplo, y lo cito como ejemplo, es uno de los métodos que siempre ha dado estabilidad. Entonces, creo que para ir cerrándote la idea de la metodología integrada, no tenemos que olvidarnos, los que estamos fundamentalistas en otros métodos, que somos preparadores físicos, no como escuché en algún debate ahora hace poco, y yo no soy un gran analista, pero siempre voy a defender la postura del preparador físico y voy a jerarquizar al preparador físico, porque el preparador físico desde los años más remotos fue una de las partes de un cuerpo técnico que más evolucionó, que más le dio